Muy buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de Cultura Jurídica en Querétaro y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, da a ustedes la más cordial bienvenida al acto inaugural del Diplomado en Acceso a la Información, Transparencia, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales. Me permito presentar el presidium que integra este ejercicio académico, presentando el primer término al doctor Santiago Nieto Castillo, disertante estatal. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bienvenido. De igual forma, presento al presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información en esta entidad, al doctor Javier Rascado Pérez, perdón. De igual forma, a la licenciada Marilena Guadarrama Conejo, comisionada de Transparencia y Acceso a la Información de esta entidad, y finalmente al maestro José de Jesús Luna Gómez, director de la Casa de Cultura Pública en Querétaro. A todos ellos pido les demos una cordial bienvenida a través de un fuerte aplauso. A continuación escucharemos las palabras inaugurales que nos brinda el doctor Javier Rascado Pérez, presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta entidad. Gracias, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer como siempre la anfitrionía del maestro José de Jesús Luna, que nos ha abierto las puertas de esta Casa de la Cultura Jurídica, no solamente avalando los esfuerzos que hacemos de manera conjunta con la calidad y seriedad que ofrece esta casa, sino además siempre con la amabilidad y con su amistad. Maestro, como siempre, muchas gracias. Un agradecimiento además a la comisionada María Elena Guadarrama Conejo y al comisionado Horacio Hernández López, que el día de hoy no nos puede acompañar, pero que siempre han estado apoyando para la realización de estos eventos que creemos que son sumamente importantes, porque estoy convencido de que la parte fundamental de estos órganos garantes es la promoción y difusión para generar una cultura de la transparencia, del acceso a la información y pues, finalmente una cultura de la legalidad. Y además agradecer a todo el equipo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que hacen el trabajo silencioso, pero el trabajo efectivo, es decir, son los que permiten que finalmente este tipo de eventos se realicen. Y un agradecimiento a todos ustedes, que finalmente son los que fortalecen este tipo de ejercicios. Y pues realmente agradecer a mi amigo y gran queretano, distinguido queretano, Santiago Nieto. Yo la verdad es que tengo la fortuna y la oportunidad de conocerlo desde hace muchos años. Estudiamos la carrera desde el siglo pasado. Y y realmente un personaje siempre muy destacado, ha brillado siempre por su capacidad intelectual y por su calidad humana, y además creo que tiene una gran virtud, nunca se ha olvidado de su estado de Querétaro y constantemente nos acompaña para enriquecer este tipo de eventos. Y pues bueno, finalmente este evento, que llevamos ya varios años haciéndolo con la Casa de la Cultura Jurídica, pero este es el 4º año consecutivo, cada año ha tenido una temática distinta, que en realidad los primeros años fue de manera más pragmática, es decir, se enfocaba más a cuestiones concretas, a cuestiones incluso hasta procesales, porque teníamos muchos abogados, y algo que se hacía más tangible. Pero este año se decidió darle un toque más, por así decirlo, filosófico, es decir, llevamos el ejercicio de estos derechos un poco más allá, y por eso cambiamos un poco la dinámica y el temario. Y yo creo que para materializar este cambio no podíamos tener mejor orador y mejor inicio que Santiago. Es una persona que para mí en lo personal, y lo digo honestamente, no porque esté él aquí, para mí es indudablemente, junto con Jaime Cárdenas Gracia, uno de los egresados más brillantes que hemos tenido en la Facultad de Derecho, y que saben de Derecho y que saben de la parte filosófica, pero que además han fortalecido todo este conocimiento teórico con una gran experiencia y trabajo en el ámbito práctico, es decir, lo han llevado al ámbito profesional. Y pues bueno, qué mejor que iniciar de esta manera. Santiago, de verdad que es un honor, tú lo decías hace rato y te lo vuelvo a
a ratificar. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, y seguro estoy que para todos ustedes será un diplomado muy productivo. Espero que así sea. Les pediría, honestamente les pediría que sean críticos y además que pregunten mucho, porque creo que en general vamos a tener ponentes de mucha calidad. Y bueno, pues finalmente agradecer nuevamente, maestro, que nos quedamos en nuestra casa, así lo entiendo, quedamos en nuestra casa. Les agradezco a todos ustedes. Santiago, te quedas en tu conferencia, y que sea estos trabajos para el éxito y para el beneficio de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Javier Rascado Pérez por las palabras que nos brinda. A continuación les pedimos a los señores comisionados y al director de esta Casa de Cultura Jurídica tomen sus asientos en el público para dar paso a la conferencia del doctor Santiago Nieto Castillo. Muchas gracias. Al contrario. A continuación me permito presentar al doctor Santiago Nieto Castillo, quien nos compartirá el tema esta tarde: acceso a la información como derecho vehicular para garantizar otros derechos. El doctor Santiago Nieto Castillo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue asesor jurídico en el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal y consejero general del IFE de 1997 a 2003. Se desempeñó como coordinador de asesores y secretario particular de la Contadora Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 2002 a 2003, y en el Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ocupó el cargo de secretario técnico en el Instituto de la Judicatura Federal y secretario de Estudio y Cuenta y jefe de Unidad de Investigación y Difusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante el periodo 2003 y 2007. En 2008 fue designado como magistrado electoral regional, fungiendo durante 3 años como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Colaboró como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México de 2014 a 2015. En febrero de 2015 fue designado por el Senado de la República como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE. Es profesor de las divisiones de estudio de posgrado de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es autor de diversos libros, entre los que destacan las obras tituladas Control de Convencionalidad y la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, Los derechos humanos en los tiempos del género, de mujeres, feminismo y derechos, Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral, una propuesta garantista y teoría de la nulidad de elecciones. Ha escrito diversos libros en coautoría y participado en más de 40 libros colectivos, así como en diversos artículos en revistas y publicaciones de circulación nacional. Sin más, pido a todos ustedes demos una cordial bienvenida al doctor Santiago Nieto Castillo. Muy buenas tardes a todas y todos. Primero, pues muy agradecido por la invitación de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Querétaro, por supuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posibilidad de estar hoy aquí con ustedes, comisionada María Navarra, muy grato encuentro con usted. Maestro Luna, pues otra vez nos volvemos a encontrar por aquí y bueno, muy complacido estar con mi amigo Javier Rascado. Bueno, recordamos que fuimos, no compañeros, yo estuve en una generación arriba de la suya, pero por lo que me dice, somos de la edad, lo cual me alegró porque efectivamente estudiamos el siglo pasado. Eso sí. El segundo punto es el tema que me toca exponer es el acceso a la información como derecho vehicular para garantizar otros derechos. Quisiera hacerlo a partir de uno de los temas o de los ámbitos en los que hoy estoy trabajando, que son los temas relacionados con el combate a la corrupción.
y soy convencido de que hay un vínculo indisoluble entre el derecho a la transparencia, al acceso a la información pública y el combate a la corrupción. Estoy poniendo ahí un título que pudiera ser ciertamente provocador desde la propia perspectiva filosófica o filosófica. La pregunta es si existe un derecho a un medio ambiente libre de corrupción. El juez Fernando Silva, en una sentencia, en un juicio de amparo 598/2018, hace unas semanas, menciona que existe, de acuerdo con su interpretación del artículo 1 de la Constitución y particularmente la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, que existe un derecho fundamental al derecho a un medio ambiente libre de corrupción. La idea de hoy es discutirlo. Yo sé que un positivista diría que ese derecho no está reconocido como derecho, es una obligación de las autoridades. Un justnaturalista diría, bueno, puede ser algo inherente a los seres humanos y por tanto es conveniente reconocer la existencia de este derecho. Un garantista pues, tendría que decir que se trata de expectativas positivas o negativas adscritas a los sujetos por las normas jurídicas y por tanto, mientras no exista una norma que establezca como tal el derecho a un medio ambiente libre de corrupción, no podríamos hablar de su existencia. O un teórico crítico del derecho les diría va a depender en gran medida de los problemas que tenga realmente esa sociedad. Y ahí yo sí les diría, perdónenme, uno de los graves problemas de nuestro país, y es lo que yo quisiera presentarles a ustedes, tiene que ver con el aumento a la corrupción derivado precisamente de este problema. Bueno, ahora, el derecho de acceso a la información es un derecho vehicular. Lo que yo defendería frente a ustedes es que evidentemente sí. Se trata de un derecho vehicular para acceder a otro tipo de derechos. No solamente el acceso a la información, sino incluso la protección de datos personales. Y me gustaría, antes de iniciar con el tema, con este derecho, que discutemos si existe o no existe, poner 4 antecedentes. Primer antecedente, la no discriminación. El derecho de acceso a la información tiene, lo sabemos desde la sentencia de la última tentación de Cristo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la información y libertad de expresión tienen 2 dimensiones. Una dimensión individual, lo que yo quiero transmitir o decir, y una dimensión de carácter social, que la sociedad tiene que recibir todas las informaciones que se encuentran presentes en una comunidad. En ese sentido, el derecho de acceso a la información pública se convierte en un vehículo para poder mantener el conocimiento en una sociedad, maximizar, por ejemplo, la libertad de expresión y mandar mensajes respecto a las distintas formas de pensar que sean socialmente comprensivas de acuerdo con el texto constitucional. El derecho de acceso a la información, al difundir la diversidad de opiniones, genera pluralidad, genera deliberación pública y por tanto nos permite maximizar un derecho que es el derecho a la igualdad y evidentemente a la pluralidad de naturaleza política. Una segunda vertiente en protección de datos personales, yo les plantearía el derecho a la no discriminación. Es uno de los ejemplos típicos que se pone sobre la vinculación o sobre la condición vehicular de un derecho para satisfacer otros, y ese es precisamente el tema de la no discriminación. Si ustedes ven, si una persona tiene una posibilidad genética de desarrollar cáncer o de desarrollar diabetes, es importante que esa información que forma parte de sus expedientes clínicos se encuentre reservada. De lo contrario, puede tener problemas para encontrar derecho de acceso a la información pública o simple y sencillamente para no ser discriminado en un ámbito, por ejemplo, de contratación de un seguro de vida o contratación de algún tipo de prestación. ¿Qué implica esto? Necesitamos proteger acceso a la información pública para poder garantizar la pluralidad, pero a su vez se necesita proteger los datos personales de los grupos, de las personas que forman parte del grupo social, para evitar que existan discriminaciones a partir de los elementos propios del libre mercado que generan pues la contratación, los efectos negativos, digamos, de la contratación. Un segundo ejemplo que les quisiera plantear previamente es el derecho de afiliación política. ¿Quién forma parte de un partido político aquí? ¿Quién milita en algún partido político? Son una minoría. A ver, se puede, no hay problema, no me tienen que decir a qué partido es.
A ver, y además se vale, los demás, los que quieran salir del closet, pueden decir que están en un partido político, pueden decirlo libremente. A ver, la idea es que solamente el 6% de la población mexicana está militando en un partido político. Esto implica que el 94% de los ciudadanos, no forman parte de un partido político. Hay partidos políticos de masas, ¿no? Morena, el PRI, PRD. Hay partidos políticos de cuadros, el PAN, por ejemplo. El punto es que, con independencia del modelo de partido político, la verdad es que ¿cómo hacemos para definir a qué partido político nos afiliamos? Insisto, los que se quieran afiliar a un partido político, yo he declarado públicamente que no voy a militar en Morena, en virtud de que creo que la naturaleza de las funciones que me han encomendado es más bien de naturaleza técnica, no política. El punto es, y ese sería el planteamiento aquí, hubo un caso, una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el sub JDC 40 del año 2004, y hay otro JDC del año 2001. El primer actor era Arturo Saratevite, un periodista del Universal, y el otro caso es de una persona del Partido Verde Ecologista de México, que es José Luis Amador. Ambos casos, los dos terminaron solicitando información. El periodista solicitaba la información de cuánto ganaban los dirigentes de los partidos políticos. El militante del Partido Verde solicitaba saber cuál había sido el procedimiento para designar al entonces llamado Niño Verde, presidente del Partido Verde Ecologista de México. En ese entonces era niño, igual que el doctor Rascado y a mí ya los años han pasado. Entonces digamos que el señor Verde, ¿no? El punto es que cuando los partidos se niegan a darle información tanto al periodista y el verde ecologista a este militante, y ellos promueven juicios ciudadanos, JDC, juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, y llega a la sala superior. La sala superior admite, y el partido político al momento de rendir su informe señalan que ellos no son, que los militantes del partido político no pueden solicitar la información y que el JDC no es procedente porque solamente sirve para proteger 4 derechos: votar, ser votado, asociación y afiliación. En ese caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que para poder ejercer el derecho a la afiliación, es decir, el ejercicio de un derecho de corte fundamental, se requería un vehículo, y ese vehículo era el derecho a la información pública. Es decir, yo para saber que voy a militar en un partido político tengo que tener información al interior de ese partido político, porque de lo contrario mi voluntad estaría viciada al no tener los datos suficientes para saber si voy a expresar mi voluntad de afiliarme a un partido o desafiliarme de él. Al final del día, el derecho de afiliación a un partido político es de corte constitucional y implica la afiliación, la desafiliación o, en mi caso, la no afiliación a ningún partido político. Cada quien es libre de ejercer ese derecho fundamental, pero no lo podemos ejercer libremente si no tenemos conocimiento de qué sucede al interior de los institutos políticos. Un tercer tipo de derecho, muy vinculado al anterior, es el derecho al voto libre. ¿Por qué votamos como votamos? Yo estoy muy contento con los resultados electorales, evidentemente, ¿no? Pero ¿por qué votamos como votamos? Bueno, por convicciones personales, cuestiones de naturaleza familiar, tradición histórica, afinidad política, afinidad ideológica, gusto por el candidato, gusto por las ideas o por la candidata. En alguna ocasión, en el año 2012, me tocó hacer un recuento, lo pongo normalmente como anécdota, un recuento de votos. También me di cuenta en ese día que no era precisamente de los consentidos del Tribunal Electoral, porque a mi compañera la mandaron a contar 4 casillas a Playa del Carmen en Quintana Roo, y a mí me mandaron a contar 48 en Zumpango. Entonces me di cuenta que la sala superior no me tenía como consentido precisamente. Además había habido muertos en Zumpango, digamos, la cosa no estaba... Pero me tocó ver ahí una boleta electoral que el PRD quería que se anulara, y venía diciendo que la persona no había votado por un atache
una palomita sobre el recuadro. Me enseñan el voto y el voto estaba marcado el recuadro con unos labios puestos con lápiz labial sobre el nombre de un candidato. Dijo, no, a mí me pareció que era clarísima la voluntad del votante y por tanto el voto tenía que ser válido. Pero a ver, vemos mi planteamiento. ¿Por qué el voto tiene que estar informado para ser verdaderamente libre? Precisamente por eso. Es decir, no estoy haciendo una tautología, lo que quiero es plantear que el tema del derecho al voto, de acuerdo con las propias disposiciones constitucionales y legales, debe ser libre, directo, personal e intransferible y secreto. Pero uno de los elementos, el primer elemento es el más importante, o es un elemento fundamental, mejor dicho, la libertad. El voto tiene que ser libre. Y para que sea libre implica que no debe ser sujeto a ninguna presión o coacción. Por eso hay un delito electoral por la presión o coacción a los electores. Hay una causa de nulidad de la votación recibida en casilla cuando hay presión a los electores. Y finalmente puede declararse la responsabilidad de un servidor público en aquellos supuestos donde haya violación a los derechos de los electores o de los presidentes o funcionarios de las mesas directivas de casilla. Mi argumento con esto va en el sentido de que el derecho al voto libre implica también un derecho no solamente de que no exista una coacción, sino también se requiere que el voto sea informado. Es importante saber quiénes son los candidatos, qué es lo que hicieron, qué tipo de antecedentes tienen, y eso es lo que nos permitirá tomar la decisión por el partido político candidato o candidata de nuestras preferencias. A mí, bueno, evidentemente si alguien dice que va a mochar manos, pues diríamos, oigan, eso no se puede hacer. De entrada es inconstitucional, es inconvencional, no podemos regresar a ese tipo de sanciones. La pena de muerte, perdónenme, la pena de muerte no se puede reinstalar en México. Serían violaciones constitucionales, convencionales e incluso reformar la Constitución para regresarla al modelo anterior a 1999. Bueno, me parece que implicaría rechazar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual es evidentemente inaceptable en un Estado democrático. Bueno, a lo que voy es, ¿para qué nos sirve el derecho de la información? Nos sirve para votar libre, nos sirve para afiliarnos libremente a los partidos políticos, nos sirve para difundir las ideas y por tanto difundir la libertad de expresión y nos sirve también, por ejemplo, para proteger la no discriminación como un derecho de corte fundamental que fortalezca una igualdad sustantiva. Por eso el derecho de acceso a la información es tan relevante en un Estado democrático, y eso me llevaría a la segunda línea o a la segunda tesis que yo defendería frente a ustedes. Hace 20 años hablábamos de transición democrática, hablábamos de que la transición se lograba a partir de varias vías, la reforma, la ruptura, la retirada, se lograba cuando empezaba con la liberalización del régimen, con el establecimiento de derechos a la oposición. México los fue ganando pues, de manera gradual, y yo creo que el punto clave del inicio de esta lucha democrática lo acabamos de conmemorar, más que celebrar, hace unos días, el 2 de octubre, conmemorando los 50 años de la matanza de Tlatelolco. Esta matanza, pues, al final del día, nos generó una sociedad sin derechos civiles y políticos que salía a manifestarse y que fue brutalmente atacada por parte de elementos del Estado. Lo que sí nos generó la idea de este proceso de 1968, de 1971, después el jueves de Corpus, 1974 la desaparición de Rosendo Radilla y todo este fenómeno que denominamos la Guerra Sucia, nos generó un caldo de cultivo para una sociedad que exigió sus derechos y que los fue consiguiendo poco a poco. En términos de la propia teoría de la época, Schmitter, O'Donnell, al año 2000 conseguimos la alternancia y con eso terminó la transición democrática. Sin embargo, llegábamos a la parte más compleja, que es la etapa de consolidación democrática, en donde ningún actor político debe pensar que hay más vía que el electoral para llegar al poder, y por tanto las reglas electorales juegan un papel fundamental, pero hay otro elemento. Ese otro elemento ya no habla de la democracia desde una perspectiva formal. La democracia formal, recordemos a Bobbio, es quién toma las decisiones y mediante qué procedimientos. ¿Quién toma las decisiones? El grupo, y mediante una regla técnica.
es el derecho al voto. Y la posición de la mayoría es la que gana. Por eso generamos los órganos electorales como un modelo para poder garantizar esa democracia formal. Sin embargo, la democracia formal tiene otro componente, mejor dicho, la democracia tiene otro componente que es la democracia sustantiva. Y la democracia sustantiva implica la protección irrestricta de los derechos humanos. Para poderlo garantizar, existieron las comisiones de acceso a la información, ese fue un primer elemento, las comisiones de derechos humanos, y en general se transitó de un modelo de estar pensando en lo estrictamente electoral a estar pensando en lo que hoy debatimos, que es la integridad de las elecciones. Hoy la gran discusión sobre la calidad de la democracia está en la integridad electoral. Y la integridad electoral, piensen ustedes en Pipa Norris, piensen ustedes en Kofi Annan, piensen ustedes en el modelo incluso de Edgardo Buscaglia, lo que van a encontrar es qué es lo que necesitamos medir. Varias cuestiones. Violencia. ¿Qué tan violentas? Perdónenme, tuvimos una de las elecciones más violentas de nuestra historia. 140 personas perdieron la vida. 18 mujeres entre ellas y ellos. Esto no lo habíamos tenido. Segundo, los temas de financiamiento ilícito a las campañas electorales. Es decir, perdónenme, esto también es un problema que tuvimos en 2012, tuvimos en 2015, tuvimos en 2016, y es un asunto que existe en nuestra realidad. Sobre todo en los ámbitos a nivel municipal, el flujo de recursos ilícitos en varios municipios del país empieza a ser un problema. Tercero, ¿qué tenemos que medir? El acceso a la información. Bueno, hay otros elementos, la violencia política de género, el combatir la corrupción, la neutralidad gubernamental, la imparcialidad de los órganos electorales, pero este es un tema muy importante. Vamos a medir la calidad de la democracia en la medida en que ese espacio sea más transparente y tenga la ciudadanía una mejor posibilidad de ejercicio. Déjenme ponerles un dato. ¿Qué es más transparente? El hecho de que se haya bloqueado y reservado la información pública respecto a los viajes del señor Lozoya. Van a decir que estoy ardido y que por eso sigo con el tema, pero a ver, o digamos, o esta última resolución del INAI en donde apertura las contrataciones que haya desarrollado Pemex con Odebrecht. Perdónenme, es mucho más garantista, más protector del derecho lo segundo que lo primero. Y además, el tema de reserva, de confidencialidad de la información, hay que entenderlo que son excepciones a un derecho y por tanto no pueden ser la regla general. La regla general tiene que ser la transparencia y la excepción al ejercicio del derecho, entonces tendría que ser sí, la información reservada o la información de corte confidencial. Pero el punto al que voy es que hoy Pipa Norris establece 43 criterios para saber cuál es el nivel de calidad de la democracia. En ese indicador de Pipa Norris, por ejemplo, nosotros estamos por debajo de América Latina, estamos por encima del nivel mundial, pero bueno, en el mundo también está Somalia y Bangladesh, ¿no? Entonces tampoco es que estemos tan bien posicionados. Pero bueno, en el índice de Pipa Norris, uno de los temas centrales de nuestro modelo, ojo, hay que decirlo, el modelo se midió en 2017 pasadas las elecciones del Estado de México. Entonces, por supuesto que el escenario fue un escenario distinto a lo que podríamos tener si se vuelven a correr los indicadores en este 2018. Pero bueno, dejo esta parte, les quería poner esos 4 ejemplos: no discriminación, voto libre, libertad de expresión y afiliación, como mecanismos para ejemplificar el tema que quisiera tratar con ustedes, y es cómo la transparencia nos ayuda a combatir el problema de la corrupción como un principio de corte constitucional, la transparencia y la rendición de cuentas, en contra de un, digamos, contraprincipio, que sería la corrupción. ¿Qué factores potencializan la corrupción? Esto ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en la obra de Garzón Valdés, también en los trabajos de Edgardo Buscaglia. Pero bueno, el primer punto sería la distinción entre estados democráticos plenos y estados de democracia en consolidación. Perdónenme, nosotros estamos en un proceso de democracia en consolidación. Seguimos transitando ese modelo de forma gradual. Segundo, cuando tenemos controles políticos discrecionales, esto es un caldo de cultivo para la corrupción. Por ejemplo, un poder judicial débil o las fiscalías no autónomas.
Creo que esta es una de las partes centrales y por eso hace unos días la ministra Sánchez Cordero acaba de presentar una iniciativa en el Senado de la República para generar una ley general, una ley orgánica para la Fiscalía General de la República. Entre los requisitos que se está planteando en esa iniciativa es que la Fiscalía tiene que ser, como señala la Constitución en su artículo 102, desde 2014, lo cual no hemos hecho todavía, un órgano de naturaleza autónoma, ¿no? Es increíble, pero 4 años después de la reforma constitucional de 2014 no tenemos fiscal anticorrupción, no tenemos fiscalía general, no tenemos magistrados anticorrupción de la sala superior, no tenemos magistrados en las salas regionales y no se tocaron las piezas legislativas idóneas para poder generar un modelo de mayores controles. Yo he planteado, y ese es uno de los puntos centrales finales que les iba a tocar, el asunto de que es necesario que la Unidad de Inteligencia Financiera se convierta en uno de los órganos que formen parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Élites políticas que se resisten al control hacia políticos, empresarios, sindicatos y en ocasiones grupos delincuenciales. Una sociedad civil pasiva, que yo creo que en México hemos avanzado construyendo una buena sociedad civil en los últimos años. Creo que la posición de Coparmex es una posición fuerte, el Consejo Coordinador Empresarial, pero también hay grupos de organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos de migrantes, defensoras de mujeres que han sido objeto de víctimas, que han sido víctimas de la comisión de actos delictivos o de actos de violencia. En general creo que hemos estado moviéndonos un modelo de mayor participación. Y el último problema sería la academia complaciente. Los académicos, la función del académico es ser crítico con su objeto de estudio. Si hay académicos complacientes con el sistema, pues perdónenme, lo que estamos haciendo es validando las cosas de forma crítica cuando lo que se exige de la academia es precisamente que genere una discusión respecto al papel que se está desarrollando por parte de las autoridades. Bueno, Ernesto Garzón Valdés es una persona a la que yo admiro mucho. Es un hombre, imagínense, a los 45 años, él era el agregado cultural, si la memoria no me falla, de la Embajada de Argentina en Alemania. De hecho, comenta que tenía una casa muy bonita donde hacían las recepciones de la embajada, lo cual implica que debe haber sido una casa grande. Resulta que viene el golpe de Estado en Argentina, le piden a él y a sus compañeros que regresen, sus compañeros regresan y desaparecen. Recordemos que en la dictadura militar argentina se perdieron 30,000 argentinas, desaparecieron durante ese contexto histórico, y Garzón Valdés decide quedarse. En Alemania me comenta que no tienen cómo pagar la casa, entonces la tienen que entregar, está hipotecada, terminan viviendo en una estación abandonada de ferrocarril. Su hija le decía, oye papá, ¿por qué antes teníamos comedor y ahora ya no tenemos? Al final termina convirtiéndose en un secretario mecanógrafo, haciendo traducciones del español al alemán y evidentemente con un cambio de vida así se dedica a la filosofía, ¿no? Y claro, se convierte en uno de los filósofos del derecho más importantes de habla hispana. Y además es interesante, a los 45 años dio un giro a su vida y bueno, se mantuvo fiel a sus convicciones. Él habla de algunos elementos para entender el concepto de corrupción. El primero debe estar vinculado con un sistema normativo. Es decir, el acto de corrupción es un acto contrario a un sistema normativo establecido, ya sea de naturaleza pública o privada. Ahora, en el ámbito de lo público, el concepto son los deberes institucionales. Existe un deber, una calidad de garante, digamos, del servidor público de que se cumplan las normas, pero en el ámbito privado se trata de un deber posicional. Es decir, la persona que forma parte de la empresa tiene un deber respecto al cumplimiento de la ley al exterior, pero también respecto al manejo de su propia empresa. Por supuesto que va a buscar el lucro. El punto es que hay elementos, digamos, hay caminos y hay límites por los que no podría pasar bajo ninguna circunstancia un acto que pudiera para ser considerado como válido, ¿no? ¿Qué sucedió con Odebrecht? Con Odebrecht sucedió algo muy sencillo. Les sirvió un acto de corrupción en Brasil y lo exportaron a Perú. De Perú lo exportaron a Venezuela, lo exportaron a Colombia, El Salvador, a México, a Angola, y se generó un modelo de corrupción como el que no habíamos tenido a nivel global en América Latina.
que ha llevado, como ustedes saben, a la caída de incluso 2 presidentes en 2 países del Cono Sur. Bueno, la idea también es que se trata de un acto de un decisor, en donde hay 2 o más personas participantes y se obtiene un beneficio de naturaleza indebida. Este beneficio de naturaleza indebida puede ser de cualquier tipo, puede ser de carácter económico, puede ser de carácter digamos económico en efectivo, en especie, o puede ser algún tipo de posición a la que no se tenga derecho. Y esto incluye, por supuesto, los temas de acoso, hostigamiento de naturaleza sexual o cualquier acto que genere una desviación del ejercicio del poder. Por eso, Ernesto Garzón Valdés señala que la violación de una obligación por parte de un decisor es la definición de corrupción, ¿no? Con el objeto de tener un beneficio extraposicional de la persona, que lo soborna de quien extorsiona a cambio del otorgamiento de beneficios que superan los costos del soborno o del pago o servicio extorsionado. Aquí los elementos importantes serían: es una violación, una obligación, un beneficio extraposicional y esto en contra del propio sistema normativo. Esto lleva a lo que se conoce como la paradoja de Garzón. La paradoja de Garzón lo que dice es que el servidor público que comete el acto de corrupción, requiere el mantenimiento del sistema normativo y sin embargo lo viola. ¿Por qué? Porque va a obtener un beneficio. Pero si el sistema normativo se cayera, entonces él dejaría de tener los beneficios. Entonces, por eso el acto de corrupción se da en lo oscuro, se da sin transparencia, y un poco me recuerda aquella frase que todos conocemos del cacique potosino Gonzalo N. Santos, ¿no? Gonzalo N. Santos tenía 2 frases que son realmente cátedras de teoría política mexicana. Una era su definición de servidor público. No sé si alguien recuerda esta frase. Decía: ¿qué es un servidor público? Decía Gonzalo N. Santos: un buen amigo. Pues, claro, ¿qué está diciendo? El servicio, digamos, las lealtades son personales y no son institucionales. Y decía también, que también es su frase más conocida, vinculada con los temas electorales, decía: en la vida como en las elecciones, para todos los efectos, la moral es un árbol que da moras, ¿no? Lo cual implica que se puede desarrollar cualquier actividad con el fin de lograr los objetivos. Ahora, lo que los corruptos no se dan cuenta es que esto termina destruyendo el sistema. ¿Cuál es el impacto negativo, más negativo de la Casa Blanca? El impacto más negativo fue la debilidad de las instituciones. Al no haber obtenido ningún tipo de resultado positivo por parte de la Secretaría de la Función Pública, ese día Virgilio Andrade dejó de tener valor para el sistema político mexicano y la Secretaría de la Función Pública. El impacto peor es hacia la institucionalidad. El día en que no se pudieron detectar que hubo un desvío de 34,000 millones de pesos por parte de Javier Duarte del estado de Veracruz y que la auditoría del estado no encontrara nada, perdónenme, en ese día el modelo se cambió y la crisis institucional es lo que termina generando una espiral en donde, si se ve que el de arriba roba y no le pasa nada, los de abajo dicen: nosotros vamos a seguir a hacer lo mismo. Es decir, es un tema de ataque a la institucionalidad respecto a alguien que tenía por su propia posición la calidad de garante respecto a los marcos normativos. Esto me lleva a mí a la definición que más me gusta y tiene que ver para poder hablar sobre el tema que nos trata el día de hoy respecto a la transparencia como un derecho vehicular para el cumplimiento de los demás derechos. Klitgard define la corrupción como el monopolio de la decisión pública, más discrecionalidad de la decisión pública, menos rendición de cuentas por la decisión pública. Es decir, es monopolio más discrecionalidad, menos rendición de cuentas, es decir, menos transparencia, menos accountability, utilizando la expresión inglesa. Esto es igual a corrupción. A ver, un monopolio. El ejercicio de la acción penal. La Constitución dice que lo puede hacer el Ministerio Público y también lo pueden hacer los particulares, pero el Código Nacional no reconoce a los particulares o no le reconoce un procedimiento. Entonces hay un monopolio que puede ejercer la acción penal, es el Ministerio Público. Espero no herir susceptibilidades por lo que voy a decir más adelante, ¿no? Pero uno es políticamente incorrecto y
Esa es una ventaja de ser políticamente incorrecto. Más discrecionalidad. ¿Existe una discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal? ¿Sí? Sí, existe una discrecionalidad. Se puede en el nuevo sistema, por ejemplo, se puede arreglar, ¿no? Podemos llegar a un procedimiento abreviado. El Ministerio Público puede definir si apela a la individualización de la pena. Sabemos que no puede apelar la decisión de un procedimiento abreviado, pero bueno, si la pena puede en ese momento plantear la objeción respecto a la individualización. Y entonces, menos rendición de cuentas. La pregunta es, ¿el Ministerio Público tiene que rendirle a alguien cuentas de su acto? Pues en realidad no, se trata más que al interior de su propia institución. Y entonces yo digo, bueno, un acto en donde después de haberse acreditado un desvío por la Auditoría Superior de la Federación de 34,000 millones de pesos en el ámbito de Veracruz, que se solicite un procedimiento abreviado, no por el inculpado, que es su derecho a hacerlo, sino por el Ministerio Público, y que la sanción acordada con el Ministerio Público sea de 58,000 pesos, perdónenme, es para mí un acto de corrupción. Porque no es proporcional lo que está obteniendo el Estado con esa sentencia de procedimiento abreviado respecto, y el problema viene, perdón por decirlo en la Casa de Poder Judicial de la Federación, pero el problema viene del Ministerio Público. O sea, digamos, el planteamiento del procedimiento abreviado es un planteamiento, un acuerdo entre el Ministerio Público y el inculpado. Ahora, ¿lo permite el nuevo sistema? Sí. Es un sistema que está pensando más en la víctima y en la reparación del daño que en la sanción penal, cierto. Pero creo que hay muchas cosas que tendríamos que revisar frente a este caso. Ricardo Anaya. A ver, déjenme plantear el asunto. A ver, espero no herir susceptibilidades. A ver, es un tema de monopolio más discrecionalidad. Es decir, a ver, perdónenme, la Procuraduría General de la República tiene derecho a grabarnos cuando estamos en sus instalaciones. Yo creo que no. Es decir, es un tema de monopolio más la discrecionalidad. Se le dice que se le va a tomar la declaración. Si le van a tomar la declaración a alguien, significa que esa persona es un inculpado, y le iban a tomar la declaración sin tener derecho, sin haber accedido a la carpeta de investigación. Y yo creo que el tema central es, después se difunde públicamente la conversación que tiene un abogado con su cliente. Perdónenme, esto se llama en buen español intervención de comunicaciones privadas, y es un delito. Entonces, ¿qué fue? Es para mí nuevamente un acto de la PGR de corrupción, ¿no? Es decir, estos son el tipo de cosas que hay que empezar a analizar si queremos. Y claro, ¿cuál es el mecanismo para poder evitar la corrupción? La rendición de cuentas. Y en la rendición de cuentas hay varios elementos. Por supuesto, la responsabilidad administrativa o penal de los servidores públicos, pero también la transparencia como un derecho de corte fundamental de toda la ciudadanía, y sobre todo la idea de generar información que sea útil a la ciudadanía. Ahora, ¿dónde estamos en el tema de corrupción? La tesis que yo defendería frente a ustedes, y donde creo y espero que podamos ir remontando, es que estábamos en un proceso de interrupción del proceso de consolidación de las instituciones democráticas. Es decir, ustedes veían las resoluciones del INAI y en vez de transparentar la información la cerraban. Ustedes veían decisiones, pues, por lo menos cuestionables del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Perdónenme, la sentencia del Bronco pues, es una sentencia que no tiene solidez jurídica y que además los terminó poniendo a un payaso, perdónenme la expresión, en la boleta electoral. No espero no herir susceptibilidades si alguien votó por el Bronco. Ya platicamos. Corrupción exacerbada. México en 6 años cayó del lugar 72 al 103 de 115 países analizados según el índice del World Justice Project. México, según el Transparencia Internacional, cayó el lugar 92 por donde estábamos al 135 en este periodo de tiempo, en 6 años, de 180 países analizados. Son interesantes las mediciones porque, por ejemplo, Transparencia Internacional maneja un indicador de 0 a 100. 100 es el país más limpio, 0 es el país más corrupto. Ninguno llega al 100,
Nueva Zelanda está en 89, Finlandia está en 88, Dinamarca está en 87, y bueno, tampoco ninguno está en 0. Somalia, que es el país más corrupto del mundo, está en 8 puntos. Bueno, nosotros estamos más cerca de Somalia que de Nueva Zelanda, ¿sí? Nosotros estamos en 29 puntos, eso significa para cualquier estudiante 2.9 de calificación. Vaya, no es precisamente halagador. Por ejemplo, Brasil y Perú están en el nivel 96, nosotros estamos en 135. ¿Qué diferencia hay entre Brasil y Perú respecto a nosotros? ¿Qué hicieron en estos 6 años Brasil y Perú que no hicimos nosotros? También tiene que ver con ya sé que van a decir, está ardido, no lo ha superado. Seguramente si hay algún psicoanalista en el público, si quieres después platicamos terminando. A ver, Odebrecht. Perú y Brasil sancionaron a sus expresidentes, cayó un presidente por los casos de corrupción en Odebrecht, cayeron vicepresidentes, cayeron ministros, en todos los países de la región, menos en 2, Venezuela y México. Bueno, sí cayeron 2 funcionarios públicos, el procurador tuvo que renunciar y el fiscal electoral perdió su chamba. Pero a ver, tenemos eso. No hay sanción. ¿Y eso qué genera? Estar en estos niveles. Y hay un impacto negativo, porque México era con Felipe Calderón la 13ª economía del mundo y hoy es la 15ª. No estamos mal, pero tampoco significa, pero estamos retrocediendo. Y si estamos retrocediendo es porque no estamos generando indicadores lo suficientemente confiables para que las empresas extranjeras vengan a invertir al país, que eso también es un elemento importante para el desarrollo. Bueno, la corrupción representa el 9% del Producto Interno Bruto, según datos del Banco de México, y los desvíos de la corrupción se calculan en 86,000 millones de dólares, según la Auditoría Superior de la Federación, anuales. Más o menos, ¿cuánto tenemos en lavado de dinero? 56,000 millones. En una sociedad como la mexicana, donde solamente el 37% de la ciudadanía tiene su dinero en cuentas bancarias. El resto de las personas tienen el flujo de recursos es en efectivo, y eso genera un obstáculo para poder tener una fiscalización respecto al origen y destino de los recursos. El 70%, esto es muy importante, el 70% del lavado de dinero de la delincuencia organizada se da en América Latina. Digamos, no solamente en México, por supuesto, no está Panamá, está Brasil, pero bueno, es algo que tenemos que empezar a reflexionar. ¿Por qué el dinero se está lavando en México? Evidentemente porque en Estados Unidos, Canadá, Europa tienen sistemas de control mucho más eficaces que los nuestros. Y esto nos lleva al tema de la pérdida de confianza en la institucionalidad, con un 98% de impunidad, según datos que el propio doctor Raúl Cervantes presentó al Senado de la República. Bueno, eso es un diagnóstico, lo voy a aventar, voy a pasarlo muy rápido, en donde, ¿por qué tenemos un problema de transparencia y por qué, si fuera más transparente la institución, podríamos tener mejores resultados? Primero, lo que hay que decir es que la PGR está diseñada para el sistema tradicional y por eso necesitamos una Fiscalía General de la República. Y necesitamos un fiscal o una persona titular, la fiscal o el fiscal, con una definición rápida por parte del Senado de la República, porque es importante para la ciudadanía que ya pueda haber un responsable de las áreas de procuración. Perdónenme, pero llevamos un año con un encargado del despacho, en una de las funciones centrales de cualquier Estado democrático, que es la procuración de justicia. Y además con esta problemática que el modelo está pensado en un sistema de naturaleza inquisitiva y no del corte adversarial y contradictorio. Tenemos además un problema de ausencia de una política criminal de Estado. Hay 5 elementos que hay que tomar en consideración. Primero, la prevención del delito. Segundo, los temas de procuración, sería el segundo tema. Tercero, tenemos que hablar de Mozart, algunos de ustedes. Tercero, la impartición de justicia, y este es un elemento central donde los poderes judiciales juegan un papel prioritario. O sea, hay que tener una visión de política criminal de Estado que vaya más allá de un poder, tiene que ser una política estatal. Cuarto, los temas relacionados con la seguridad pública,
y quinto, la ejecución de penas, lo cual constituye una facultad del Ejecutivo y del Judicial. Creo que estos 5 elementos tienen que estar relacionados. ¿Y saben cuáles son los elementos donde tenemos una mayor opacidad? Precisamente en los elementos de procuración de justicia, de ejecución de penas y de seguridad pública. ¿Cuál es el problema? ¿Qué están haciendo en Argentina, por ejemplo? En Argentina están creando comités ciudadanos que van revisando la actividad institucional. Y la verdad es que eso me parece un espacio por lo menos importante. ¿Qué ha servido? Sirve para legitimar. Si los ciudadanos ven que está haciendo la autoridad en seguridad pública, en procuración de justicia, en ejecución de penas, puede estar más tranquilo de que los recursos, los impuestos que están pagando tienen un efecto positivo. Hoy en día, ¿cuál es el argumento de muchas personas para no pagar impuestos? Que no los ven reflejados en la realidad, que prefieren no pagarlos a que se los roben los políticos. Esto, tiene un problema conceptual, pero también es un problema de diseños institucionales. Necesitamos generar confianza en la ciudadanía y eso solamente se puede lograr en la medida que más ciudadanos participen en la toma de decisiones y esto implica transparencia. Por eso la transparencia nos puede permitir llevar a un sistema de mejor procuración de justicia y de salvaguardar otros 2 derechos. El acceso a la justicia formal, sí, poder presentar denuncias y demandas, pero sobre todo sustantiva. O sea, el acceso a la justicia tiene que ser material. ¿De qué les sirve a ustedes tener una sentencia estimatoria, un juicio de amparo, si no pueden ejecutar la sentencia? ¿De qué les sirve a ustedes tener el reconocimiento por parte de cualquier órgano jurisdiccional de una decisión si la autoridad decide no llevarla a cabo? Claro, hay vías para poder plantear la inejecución y hay vías también para plantear la responsabilidad administrativa o penal de los servidores públicos. Sin embargo, la idea es que se presenten mecanismos que puedan permitir un mayor acceso a la justicia y esto lo podemos hacer simple y sencillamente a través de una mayor transparencia. ¿Qué pasó? Pues vean estos datos. En el sistema tradicional teníamos 98% de impunidad y en el sistema procesal acusatorio tenemos 90%. Ya mejoramos, ¿no? 8 puntitos. Sin embargo, las determinaciones eran archivo temporal 15%, digamos del 100% de los determinados, y el no ejercicio de la acción penal 13%. Es decir, entre esos 2 rubros casi llegamos al 90%. ¿Qué significa esto? Perdónenme, no estamos dando resultados para la ciudadanía. Y esta idea de que el sistema nos iba a salvar, pues no ha sido así, y en lo contrario, lo que estamos construyendo es un discurso de carácter social de la puerta giratoria. Bueno, hay que agilizar el flujo de información y la idea es esta pregunta que les hacía yo hace un momento. ¿Existe un derecho fundamental a vivir en un medio ambiente sano, libre de actos de corrupción? ¿Qué opinan ustedes? En la respuesta, a ver, la mejor, después de muchos años, les diré que en los primeros años Dalisa no me dejará mentir, en los primeros años uno empieza a pensar en adquirir todo el conocimiento que existe en el mundo jurídico y ya cuando uno llega a mi edad lo que ya quiere es olvidarse, ¿no? Pero en este contexto, a ver, el tema que yo les quisiera plantear es que la mejor respuesta que hay en el derecho es depende, ¿no? Es decir, el derecho no es unívoco, son textos y los textos se interpretan y dependiendo del criterio de interpretación que ustedes tomen, pueden llegar a conclusiones distintas. No es lo mismo interpretar la ley desde una perspectiva gramatical que hacerlo desde una perspectiva sistemática o desde una perspectiva funcional. Yo creo que eso es lo que está en juego con este caso. La resolución 58.4 de la Asamblea General plantea que el fenómeno de la corrupción, bueno, a ver, ¿cómo llegamos a esto? Primer antecedente es 1975, se establece una resolución de Naciones Unidas para hablar sobre la corrupción en el ámbito privado provocada por las empresas transnacionales. En el año 2000 se dice, problema, la corrupción de las empresas transnacionales ha impactado en el ámbito de lo público y hay una resolución para ver cómo se ataja la corrupción en el ámbito de lo público. Ya para el año 2004, cuando se emite, se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,
el resultado es entender que la corrupción es un fenómeno transnacional. Tráfico de drogas. ¿Cómo se tiene que hacer para combatirlo? Uno de los temas centrales es el combate a las estructuras financieras. Y hay que entender que las estructuras financieras de los sistemas delincuenciales no solamente están en el país, sino también se encuentran más allá de nuestras fronteras. Y por tanto, la inteligencia financiera internacional es lo que puede dar elementos para poder discutir y encontrar las variables que permitan determinar cómo es el flujo del dinero. Hay que reconocer que hay una vinculación indisoluble entre corrupción y delincuencia organizada. Piensen ustedes en, no sé si el nombre de Edgar Beitia les parezca conocido. Qué bueno que no, significa que son gente sana. Edgar Beitia era el fiscal general del estado de Nayarit, fiscal general. Tenía una fuerza que era Fuerza Nayarit, que venían todos con pasamontañas. Imagínense en el calor de Tepic, ¿no? Con pasamontañas todos, sin identificación, vehículos sin placas. Y esa era la fuerza policial más importante. Cuando la Marina ataca a uno de los elementos del cártel Jalisco Nueva Generación, hace una extracción y termina abatiendo a este líder criminal. Resulta que este líder criminal vivía a 2 cuadras de la casa del fiscal general de Nayarit. Para no hacerse el cuento largo, lo agarran con 230 millones de dólares. No sé cómo se llama. 230 millones de dólares. A ver. El cambio. En el cambio. Pues sí, yo creo que sí. El tema del cambio. Sí, creo que. A ver, claro, es un acto, evidentemente es corrupción. Y había vinculación con la delincuencia organizada. De lo contrario, uno no puede explicarse este fenómeno. Y, claro, pues ahorita se encuentra, digamos que vive en Nueva York, en un centro penitenciario, ¿no? Está siendo procesado por temas de delincuencia organizada, delitos contra la salud, etc. Ahora, ¿qué sucede con la corrupción? Socava la democracia y da pie a las violaciones de derechos humanos. Si no hay transparencia, perdónenme, ¿qué sucede? Se ataca, hay mayor peligro de que se violen derechos humanos. Y voy a poner un ejemplo, Ayotzinapa. Ayotzinapa, hay una sentencia en tribunal colegiado en Tamaulipas, en donde hay un pronunciamiento porque la PGR modifique sus esquemas de investigación y se genera una comisión de la verdad. La reacción de PGR de las fiscalías y procuradurías locales es desvirtuarlo cuando existe una sentencia. Perdónenme, las sentencias se pueden discutir todo lo que se quiera, pero se acatan. Las sentencias se tienen que acatar. Es una sentencia de un órgano jurisdiccional. Nos mide la calidad de la democracia en la medida en que el poder judicial es un poder que es respetado. Ahora, ¿qué genera esto? Pues perdónenme, pues mayores violaciones a los derechos humanos. El presidente electo, y perdón, voy a hacer una propaganda, un mensaje político. El presidente electo ha mandado un mensaje muy claro en el tema de Ayotzinapa. Hay que investigar a todos. Si se tiene que investigar al ejército, que se investigue. Y yo coincido en lo que dice el presidente electo. A ver, no es que se vaya a debilitar a las instituciones si se realiza una investigación. Al contrario, se fortalecen las instituciones. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a la transparencia? Ese sería el punto central de discusión en este modelo. Porque el tenerle miedo a la transparencia, nos llevó a lo que veíamos en las láminas pasadas, a estos niveles de corrupción que no habíamos tenido en los últimos años. Es decir, perdónenme, espero no herir susceptibilidades. O sea, llegamos al lugar, ¿no? 103, les decía, de 115, al lugar 135 de 180. Yo sé que no lo hubiéramos logrado sin el grupo Atlacomulco, ¿no? Pero perdónenme, estamos en un proceso de alto nivel de corrupción y lo que necesitamos es romper de raíz eso para tener viabilidad a futuro. Bueno, ¿cuál es la finalidad de la convención? Prevenir y combatir los actos de corrupción, promover la cooperación internacional, que es fundamental, y promover la integridad y la obligación de rendir cuentas y la debida gestión. Es decir, nótese nuevamente el énfasis de Naciones Unidas. Si queremos avanzar en el combate a la corrupción, dejemos de un lado si es un derecho o no fundamental. Necesitamos transparencia, necesitamos rendición de cuentas. ¿Cuáles son los elementos? Órgano de prevención de la corrupción,
definición, sector público, sector privado, códigos de conducta, creo que en esto hemos avanzado bastante. El ministro, en su momento, el ministro Mariano Azuela fue el primero en plantear un código de ética para el Poder Judicial de la Federación, el primer lustro del siglo XXI, y creo que es un primer avance respecto a esto que ahora es una obligación de carácter supranacional, pero sobre todo a control en la contratación de obra pública y participación de las sociedades. Tenemos, se calcula, 300 muertos por actos de corrupción en el país. Es decir, ¿cómo llegamos a los muertos por actos de corrupción? Muy sencillo. En las contrataciones de obra pública se le baja la calidad de los bienes materiales, y entonces tenemos problemas como el socavón en Cuernavaca. Ese fue el más sonado, son 2 muertos por actos de corrupción, pero los datos que tiene Transparencia Mexicana hablan de 300 muertos por lo menos, solamente por temas de malas construcciones de naturaleza carretera. ¿A quién se ha sancionado? Todavía nadie, ¿no? ¿A quién se ha sancionado? Le quitaron por Odebrecht, solamente le quitaron la licencia a Odebrecht México, pero no ha habido un solo funcionario público que se encuentre procesado o inhabilitado por este caso. ¿Cómo podemos combatir eso? Con transparencia. Por eso insisto en la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas como un mecanismo para efecto de poder mejorar la calidad del sistema democrático. Si los procesos de contratación pública estuvieran sujetos al escrutinio popular, al escrutinio público, si fueran concomitantes, si los pudiéramos hacer más bien mecánicos y no humanos, a lo mejor podríamos avanzar. ¿A qué me refiero con mecánicos y no humanos? A que no tuviera que las decisiones fueran de naturaleza técnica y a lo mejor que una computadora decidiera. Seguramente saldrá algún hacker que las pudiera mover, pero mientras tanto, yo creo que podemos generar un modelo que dijera, le toca a X propuesta, en vez de que suceda, perdónme, lo que sucedió en Chihuahua, lo que sucedió en Veracruz, lo que sucedió en Quintana Roo, lo que sucedió en Nayarit, donde eran empresas fantasma, las que terminaban sacando los recursos públicos, cobrándose en efectivo y después entregándose entregándose en otros espacios. La Carta Democrática Interamericana dice que son componentes del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales. Es decir, aquí nuevamente tenemos, por disposición de un marco normativo de carácter supranacional, de la OEA en este caso, un mensaje muy claro respecto al vínculo indisoluble entre transparencia y democracia. También hay una discusión, ¿la democracia es un derecho fundamental o se trata de una forma de gobierno? Discutamos. Pero aquí mi punto es que la transparencia en las actividades gubernamentales es uno de los componentes básicos de un sistema democrático. Si el sistema es opaco, vamos a tener más corrupción. Si el sistema es transparente, vamos a tener más democracia. Aquí sí es un binomio indisoluble. Y la construcción, y por tanto, hay que entender a los principios, y aquí me iría Zagrebelsky, entender a los principios, o Alexi dice que son mandatos de optimización. Zagrebelsky va a decir que se trata de expresiones, sí, generadas de una perspectiva vaga en términos de su redacción, pero que tienen que hacerse reaccionar frente a los casos concretos. Son los elementos verdaderamente constitutivos del Estado. Son aquellos elementos que se tienen que interpretar en su ethos, en su esencia: la democracia, el federalismo, la soberanía, el derecho a acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos. Y eso obliga a aplicarlos en 2 vías. Son orientadores en la interpretación de las reglas, de la legislación, y segundo, se pueden aplicar directamente a partir de las autoridades, no solamente jurisdiccionales, sino también de las autoridades administrativas y evidentemente las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, ¿no? Como las comisiones o institutos de acceso a la información, como los órganos electorales, entre otros cuerpos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a plantear eso, señalando que el acceso a la información es un tema de interés público y que el control social que se puede ejercer sobre dicho acceso ayuda a garantizar de mejor forma la democracia. La invitación aquí, y creo que si nos estamos acercando a un modelo de transformación del régimen político mexicano, es que las instituciones tienen que funcionar para lo que fueron diseñadas. En el caso de las comisiones de acceso a la información, abrir
la información, proteger los datos personales, mejorar la instalación de los archivos. Los órganos electorales, pues darle confianza a la ciudadanía de que los votos se cuentan y se cuentan bien. Y en eso quisiera hacer este planteamiento. Hay un amparo del Comité de Participación Ciudadana que el juez Fernando Silva dictó en una sentencia, el juicio de amparo 589/2018. Es un caso muy relevante. Desde el año 2017, Enrique Peña había senado una serie de propuestas para la designación de los magistrados anticorrupción. Hay 15 magistrados de salas regionales, 3 magistrados de la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Un año después, un poco más de un año después, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción promovió un juicio de amparo en virtud de que no se habían todavía decidido, no había sido decidido por el Senado quiénes eran los magistrados anticorrupción de salas superiores de salas regionales. Había 18 espacios pendientes en el Senado de la República. Me gustó a mí la sentencia del juez Fernando Silva, además me pareció un joven, bueno, como de mi edad, un poco más chico, pero es un hombre brillante y me parece que a mí me gustan mucho sus líneas discursivas respecto a constitucionalidad y convencionalidad. Pero lo que planteó fue que Enrique Peña Nieto tenía que justificar sus propuestas, porque la justificación había sido transcribir el currículum de los candidatos, y eso evidentemente no te dice por qué este candidato es mejor que otros, y que el Senado, o en su caso la Comisión Permanente, se pronunciara sobre las respuestas para nombrar o rechazar. Esto fue impugnado por parte de senadores de la anterior legislatura y estamos en espera que se resuelva la revisión en el ámbito de un tribunal de circuito. Vamos a esperar a ver cuál es el fallo, pero si fuera el fallo en el sentido de revocar, lo que se tendría que hacer es mandar creo que habría 3 opciones. O se le manda a Enrique Peña Nieto para que justifique sus propuestas, porque en la sentencia del juez Fernando Silva dijo que con independencia de la violación por parte del presidente de la República, el Senado de la República tenía que pronunciarse sobre los casos. También la otra opción puede ser que se confirme la sentencia y entonces el pronunciamiento va a ser muy claro. El Senado de la República va a tener que decidir si rechaza las propuestas de Peña Nieto o si las acepta y por tanto se hacen los nombramientos correspondientes. Si la rechaza, pues se tendría que regresar al Ejecutivo y esto seguramente llevaría a que el presidente López Obrador mandara una nueva propuesta de magistrados anticorrupción a nivel de salas superiores y salas regionales. La otra opción es que revoque y que se le presente que se tenga que dictar una nueva sentencia, pero eso también daría pie para que el Senado pudiera mover y en su caso dejar sin materia el juicio. Pero aquí lo que yo les quería plantear más allá del caso concreto es la idea del juez de que existe el derecho fundamental de toda persona a vivir en un espacio libre de corrupción. Dice el juez que el orden jurídico mexicano lo que está planteando es que los servidores públicos tienen la obligación de llevar a cabo sus funciones de acuerdo con el artículo 108, 134 de la Constitución, que es honradez, eficacia, legalidad, transparencia, imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos, entre otras disposiciones. 113 también, ¿no?, de la Constitución, artículo primero, de acuerdo, para promover, proteger y defender los derechos de corte fundamental, ¿no? Ahora, para el juez, de esta obligación tiene un correlato que es un derecho. Al existir una obligación de los servidores públicos, hay un derecho por parte de los ciudadanos de vivir en un medio ambiente libre de corrupción, en el que todos los funcionarios desempeñen su labor con honradez, honestidad, ética y transparencia. Y señala que el Sistema Nacional Anticorrupción es una garantía institucional para cumplir este derecho de la ciudadanía de vivir en un espacio libre de corrupción. Hay 2 argumentos adicionales del juez. En el primer argumento dice Enrique Peña Nieto incumplió con el principio de transparencia porque no justificó sus propuestas, y por otro lado dice el Senado de la República ha incumplido porque se ha vencido el plazo para que pueda hacer los nombramientos y estos no se han efectuado. Insisto que el asunto todavía se encuentra sub iudice, está en revisión judicial, pero lo importante aquí a delimitar es
¿Habrá algo así como un derecho fundamental a vivir en un espacio libre de corrupción? Si estuviéramos en Estados Unidos, yo les diría, con el sistema constitucional norteamericano, los norteamericanos tienen una visión de que cuando la Constitución norteamericana dice "We the people of the United States", está señalando que el pueblo, claro que para el siglo XVIII, cuando surge la Constitución norteamericana, el "We the people" eran los blancos anglosajones propietarios, hombres, etcétera. Hoy implica a todas las personas que congregan a la ciudadanía norteamericana. Y esto implica que, a pesar de que ni la Constitución ni las enmiendas establezcan derechos fundamentales, existe una especie de garantía de la ciudadanía de que se trata de derechos inherentes a los seres humanos por el simple hecho de serlo, y que conforme vaya evolucionando la sociedad vamos a tener más derechos. Roe vs. Wade, por ejemplo, que es una sentencia paradigmática de las luchas feministas, implica el reconocimiento de que las mujeres tienen el derecho a no solamente la inviolabilidad del cuerpo, sino a decidir sobre su cuerpo, y esto implica la posibilidad de la interrupción legal del embarazo. Fue una sentencia paradigmática que partió de esa premisa. Sí, aunque no había un derecho expreso establecido en la Constitución y en las enmiendas, se entiende que es algo que subyace a el interés de las personas, que es algo innato, inherente a los seres humanos. En México tenemos una vertiente más formalista, digamos que nuestra posición es más positivista, y por tanto, si el derecho no está exactamente consagrado, la verdad es que entendemos que el derecho pues no está aún reconocido. Lo cierto es que también sí hemos ido ampliando nuestro modelo de bloque de regularidad constitucional, incluyendo el control convencional, el control constitucional, e incluyendo una serie de definiciones, no solamente de hard law, no solamente de reglas formales, sino también de lo que se denomina el soft law, es decir, resoluciones que no son necesariamente obligatorias, pero que son orientadoras. Y eso incorpora desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nunca fue ratificada por el Senado mexicano, hasta las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos, de la ONU, o otros cuerpos de naturaleza supranacional. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene? Yo creo que estamos en un modelo de discusión respecto a qué viene para la transparencia. Yo soy un convencido de que necesitamos regresar a los valores y a las instituciones de la transición democrática. Es necesario que las instituciones funcionen para lo que fueron diseñadas, fuera del ajetreo político. Y para ello se tiene que respetar las autonomías, se tiene que respetar el ejercicio de los derechos por parte, y las obligaciones y las facultades por parte de todos los poderes. Pero también se requiere una participación mucho más activa de la ciudadanía para poder detectar y combatir este cáncer. El señor Peña Nieto decía que la corrupción era un asunto cultural. Yo difiero de él. Yo creo que no es una cuestión cultural. Yo creo que estamos hablando de problemas de diseños institucionales y de viabilidades institucionales. Claro, también le estoy diciendo algo porque publiqué un artículo en el Universal al respecto a esto. Claro, si ustedes están acostumbrados, ¿no?, en un domingo por la tarde, en una comida entre la clase política mexiquense, discutiendo a ver quién gana más en la semana con base en los negocios que hicieron con base al Estado, pues por supuesto que sí, eso se puede parecer algo cultural, pero no es cultural, es un tema de diseños institucionales. Y creo que lo que necesitamos hacer es fortalecer los diseños institucionales para tener un mejor sistema de combate a la corrupción. De entrada, pues mira, hay que eliminar la posibilidad de obtención de ganancias extraposicionales. Si la decisión es de carácter discrecional, tenemos que irnos a decisiones mecánicas, que una computadora diga a quién se le van a asignar los contratos, como decía hace rato. Necesitamos un sistema de sanciones más severas. Casualmente, a ver, yo les diría, en 2008 el problema del huachicol era un problema en el país. No era un problema. Entonces, cuando viene la reforma constitucional, a nadie se le ocurre poner el robo de hidrocarburos como un delito que ameritaba prisión preventiva oficiosa en términos de diccionario constitucional. Hoy es uno de los grandes problemas del país. Pero lo que sí era un problema en ese momento, y sigue siendo, son varios delitos de corrupción,
y son los delitos electorales, es la aportación de arma, y ninguno de estos delitos está considerado como de prisión preventiva oficiosa. Claro, no todos los delitos electorales ni todos los delitos de corrupción tienen que ameritar prisión preventiva oficiosa. Ese análisis tiene que estar señalado en la ley. Pero es importante porque manda un mensaje a la sociedad sobre aquello que es rechazado por la clase política. Y por tanto, señalar que los delitos electorales o anticorrupción o robo de hidrocarburos ameritan prisión preventiva oficiosa es mandar un mensaje de las cosas que nos están preocupando. Pero más allá de ello, yo creo que con independencia de tener sanciones más severas, necesitamos que sea eficaz. A ver, perdónenme, ¿los controles de alcoholemia son eficaces? Bueno, yo les diría que mejor que el sistema penal, sí. Es decir, a ver, la persona que es detenida ya sabe que se lo van a llevar detenido, ¿no? La persona que es detenida con más graduación de alcohol de la sangre que lo permitido va a ser detenida. Claro, ahorita en redes sociales se señala dónde están los puntos para que la gente los saluda. Bueno, pero digamos, eso no es un problema del diseño institucional, ¿no? Yo creo que es un modelo eficaz. La gente se va a ir, ya sea el señor verde, 36 horas, o hubo, no voy a decir el nombre por supuesto, porque se enoja aquí el maestro Luna, pero hubo un magistrado de un tribunal colegiado de circuito de la Ciudad de México que lo agarraron saliendo de su oficina en San Lázaro, y lo detuvo el alcoholímetro y se lo llevó, y venía saliendo de su oficina, ¿no? Eso es lo raro, lo realmente preocupante. Pero, sí, eso estaba muy tensionado, ¿no? Se vale. Pero bueno, un poco mi punto aquí es, estamos en un sistema que es eficaz. Más allá, aumentar las penas es un discurso políticamente muy rentable, pero lo que necesitamos sobre todo es que sea eficaz. No nos sirve nada aumentar las penas si no va a haber gente que sea sancionada. Yo eliminaría el financiamiento privado de las campañas electorales. Hay 6 veces más flujo en efectivo en un estado cuando tiene campaña electoral que cuando no tiene, y eso implica que los partidos políticos están utilizando efectivo para la operación política, que es evidentemente más difícil de rastrear que las operaciones financieras. Las operaciones financieras siempre queda rastro. Se ha pensado en que podamos evolucionar hacia criptopesos, que sean más bien operaciones financieras ya encriptadas con una huella. Esta idea de las monedas electrónicas, seguimos teniendo el mismo problema, porque ahorita seguimos con 63% de personas que no forman parte del sistema financiero, y entonces ahí las monedas electrónicas en realidad nos van a servir un poco. Ahora, la UIF, FEPADE, SAT, yo creo que tiene que ir al Sistema Nacional Anticorrupción, y yo creo que el Comité de Participación Ciudadana tiene que investigar directamente los casos. Debe haber, ya el INAI ya está en el Sistema Nacional Anticorrupción, y es importante que pueda haber una relación entre los datos. ¿Qué ha sucedido hasta ahora? Lo que ha sucedido es que cada área tiene su flujo de información y no la quiere compartir por el tema del sigilo, las carpetas de investigación o de la confidencialidad de la información o la reserva de la misma. Yo creo que necesitamos por lo menos bases de datos comunes o por lo menos sistemas computacionales que se comuniquen entre ellos para poder tener datos más claros respecto a qué está sucediendo con la corrupción. Y eso es transparencia. El informe Gafi, dictado este año por parte del Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, dice que México tiene un sistema sólido en materia de lavado de dinero a nivel legal, pero que esto no se traduce en ejercicios de la acción penal, ¿no? La PGR, por ejemplo, durante 2007 y 2018 ha ejercido la acción penal solamente en 12 carpetas de investigación y en 10 averiguaciones previas, lo cual significa que eran investigaciones anteriores a 2016. Y ha recuperado $14 millones, cuando el flujo es $56,000 millones. Perdónenme, hay una diferencia fantasmal, abismal. Y creo que ese es uno de los puntos centrales. Entonces, si queremos realmente transformar el país, uno de los puntos tiene que ser combatir a la corrupción, transparentar estos resultados, esta falta de resultados. Y esto implica una alianza. Particulares, grupos empresariales, Estado, tenemos que estar relacionados. La academia tiene que ser muy crítica con lo que se hace en el ejercicio gubernamental.
Y esto me llevaría a una conclusión. El principio de publicidad, la transparencia, debe estar no solamente en las decisiones que toman las autoridades, sino en el procedimiento para llegar a ellas. Necesitamos saber por qué el procedimiento abreviado de Javier Duarte terminó como terminó, por qué después de un año de que se solicitó la extradición de César Duarte aún no ha sido requerido de Estados Unidos, por qué hubo un desfalco millonario que ha provocado pérdidas incontables. Me decía la doctora Josefa González, próxima secretaria del Medio Ambiente, que el problema que hizo Roberto Borgia al haber fraccionado parte del manglar de Cancún es que, a pesar de que se detuvo el procedimiento, es que mató el ecosistema. Entonces, hoy en día tenemos mangle, pero no tenemos manglar. Claro, se puede mantener el mangle de forma artificial, digamos, sembrando animales, sí, pero ya no será natural. Y eso lo habremos perdido porque a Jorge se le ocurrió que era buena idea regalarle a su mamá, o poner a nombre de su mamá, una reserva de naturaleza ecológica. Y ese es el tema de este tipo de cosas de las que no nos enteramos con el impacto que tiene eso dentro de las sociedades contemporáneas. Al final, lo que quisiera plantear es, ¿México transitó a la democracia? Sí, pero para hablar de un sistema democrático de corte constitucional necesitamos avanzar en por lo menos tres elementos: la responsabilidad de los servidores públicos, la transparencia y la rendición de cuentas. Y los tres se encuentran íntimamente relacionados y tienen que ver con un gobierno transparente en términos de la resolución 57 de 1999 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y tiene que ver con el entendimiento de que el derecho o la obligación de cumplir con las reglas anticorrupción y el derecho de la ciudadanía a vivir en un medio ambiente libre de corrupción pasa porque podamos transparentar todos los actos de las autoridades. La idea de la caja de cristal hoy cuenta más que nunca. Alguna vez en el Tribunal Electoral me tocó ver cómo los magistrados cerraban la información de cuándo se habían ido, por lo que habían comido. El argumento es que no querían hacer públicas las facturas porque se iban a dar cuenta las personas en dónde comían y eso era un riesgo a su seguridad. A ver, perdónenme, no se puede regresar en el tiempo y nadie va a regresar 2 semanas antes a ver dónde comiste, ¿no? Y yo creo que ese es el tema. Ahora, se han ido puliendo y mejorando las cosas, eso también hay que reconocerlo. Pero lo que necesitamos tener, creo que como un mensaje muy claro, es que el Estado de Derecho, el Estado constitucional de Derecho, implica el cumplimiento de ciertos principios de corte constitucional que pasan por una regla, una metarregla. Y esa metarregla es: las instituciones tienen que funcionar para lo que fueron diseñadas. El poder, así como el poder de la Suprema Corte tiene que ser como lo es un tribunal constitucional, el Tribunal Electoral tiene que resolver conforme a los elementos que tengan en su expediente, y no decir, como dijo en el caso del Bronco, que pues, como que esas 16,000 firmas no sabían si eran buenas o malas, se las daban por válidas. A ver, lo que necesitamos saber es si esas 16,000 firmas eran válidas o no, cuando el Bronco pues, había presentado 1,5 millones de firmas falsas, ¿no? Creo que, digamos, había una duda razonable para revisarlas y no dárselas por buenas. Y es el Tribunal Electoral Federal, señorita. Bueno, el punto, y yo aquí lo cerraría, el punto es que la transparencia es el camino para poder mejorar la procuración de justicia, la impartición de justicia. No en balde Mariano Azuela puso un canal judicial. Esto implica, este era un mensaje claro de transparencia, ¿no? Que se vean las discusiones, ¿no? Sobre cómo se llegan a las conclusiones. Necesitamos transparentar la actuación gubernamental en todos los aspectos. O sea, perdónenme, ¿por qué no podemos saber los viajes que hizo el señor Lozoya a Brasil cuando hay una presunción de la comisión de una conducta delictiva? ¿Por qué no podemos saber, como además porque lo sabemos que lo hacía, que tomaba todos los días el helicóptero para ir de su casa a Pemex?
había que evitarse 40 minutos en el tráfico, pero ¿de veras todos los días se tenía que viajar en helicóptero? En un país en donde tenemos más de niveles de pobreza o de pobreza extrema que rondan el 14% de la población, donde sobreviven con 25 pesos diarios en términos de las mediciones internacionales. Yo lo quiero poner únicamente como ejemplo para ver la trascendencia de ello. Y lo voy a mandar hacia otro lado para concluir, para que no digan que estoy con fijación sobre el gobierno de Peña Nieto. Pero en 1974, Juan Domingo Perón se postula con su segunda esposa Isabela Perón para competir por la presidencia de Argentina. Él tenía una enfermedad terminal, él lo sabía, la gente no lo sabía, y la gente votó por él, por referencias históricas, porque era un personaje muy conocido, muy querido, uno de los líderes carismáticos del siglo XX latinoamericano. Total, al año siguiente muere y se queda como presidenta Isabel Perón sin tener los manejos políticos, los amarres públicos, y eso termina en un golpe de Estado. En un golpe de Estado que significó la muerte o desaparición de 30.000 argentinos. Algunos los tiraban al mar, otros los dejaban en la Antártida sin alimentos, sin vestido, otros fueron torturados. Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si hubieran los argentinos tenido información que Juan Domingo Perón iba a morir pronto? ¿Hubieran votado por él? Ese es uno de los puntos que habría que empezar a reflexionar, y esa es la importancia de la transparencia. La transparencia nos permite no solamente mejorar gobiernos, sino evitar que se vaya demeritando el ámbito y el espacio público. Yo creo que es muy importante que avancemos en muchas cosas. Transparencia al interior de las universidades. La estafa maestra fue a través de universidades públicas. Necesitamos transparentar a sindicatos, necesitamos transparentar partidos políticos, necesitamos transparentar gobiernos federales, estatales, municipales, necesitamos transparentar qué sucede en muchos pueblos y comunidades indígenas, necesitamos transparentar qué está ocurriendo en las empresas privadas también, es decir, empresas que tienen y que reciben recursos públicos. Les voy a poner un ejemplo: Televisa. Hay una norma en la ley de comunicación oficial, en la ley de comunicación oficial, que es esta ley. Imagínense cómo estará la ley que en la dinámica de los medios de comunicación se le conoce como la ley Chayote, ¿no? Esa ley Chayote, uno de los artículos centrales de la ley Chayote es que el espacio de la federación, estados, las dependencias o entidades de la administración pública que quieran promocionar productos para su venta ante la ciudadanía, no pueden utilizar los tiempos oficiales del Estado ni los tiempos fiscales para promocionarse en radio y televisión. ¿Qué significa esto? Pocas palabras, que Pemex, que es una empresa pública o CFE, que tienen que vender, ofertar sus productos ante la ciudadanía, ante la población, no pueden utilizar los tiempos gratuitos del Estado para ir a radio y televisión, y por tanto le tienen que comprar a Televisa o a Televisión Azteca o a las radiodifusoras esos promocionales. Somos el único país del mundo que le hace eso a su empresa pública, a partir de la ley de comunicación oficial aprobada este año, ¿no? Es tanto tiempo que estuvo peleando por la academia y la sociedad civil para tener una ley reglamentaria, el artículo 134, y de repente llegamos a esto, ¿no? Pues ni modo, pero bueno. Mi punto es, ojo, eso es importante conocerlo, y la respuesta es sí. ¿Y cuáles son los montos que llegan a las empresas de radio y televisión a partir del ejercicio del contenido del artículo 134 constitucional? Porque la transparencia y la rendición de cuentas es eso, es un ejercicio ante la ciudadanía, y prometo que ya me callo con esto porque ya me hablé mucho. Y creo que lo que hemos estado haciendo es recuperando los peores defectos de los sistemas, incorporándolos a nuestro sistema electoral sin las virtudes. Caso número 1, reelección. Tenemos la reelección, pero no tenemos primarias en los partidos políticos. Si el modelo funciona en Estados Unidos como funciona, es porque hay primarias en los partidos políticos, y eso obliga a que todos los candidatos
vayan a una elección primaria. Segundo, perdónenme, Estados Unidos es un sistema de mayoría relativa. Yo soy partidario de la representación proporcional, lo digo y siempre lo he planteado. Pero, ¿qué pasa con un diputado o un senador de representación proporcional? Pues que en realidad nadie vota por él, bueno, sí se vota por él indirectamente, pero puede llegar por una decisión popular y entonces quedarse 12 años en la Cámara de Diputados o 12 años en la Cámara de Senadores sin someterse al ácido de las urnas. Entonces tiene posibilidad de reelección, pero en realidad nunca ha pasado por el ácido de las urnas de una mayoría relativa. Yo creo que la reelección tendría que ser en todo caso para mayoría relativa y no para representación proporcional. Y a lo que voy en que tomamos estos elementos es que muchos de los temas que se estaban discutiendo, que estamos incorporando, no han venido aparejados de un modelo de transparencia. Si queremos ejercer en realidad nuestros derechos, eso pasa por tener conocimiento de qué pasa en los ámbitos gubernamentales, pasa por tener un mayor conocimiento de la transparencia y tener mejores mecanismos de rendición de cuentas. Ya sé que me excedí, les ofrezco una disculpa por ello y bueno, me encuentro a las órdenes por cualquier comentario o duda o crítica que quisieran hacer. Gracias. Muchas gracias al doctor Santiago Nieto Castillo por la ponencia que nos ha brindado esta tarde. Damos paso a una etapa de preguntas y comentarios que deseen hacer por si alguien del público desea participar. Les pido de favor una participación breve en su intervención. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta va en relación a los entes de fiscalización superior como elementos fundamentales del combate a la corrupción. Desde su punto de vista, dentro de este nuevo diseño institucional al amparo del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, ¿qué considera usted, cómo considera usted que deben de transformarse estos órganos de fiscalización superior? Me refiero particularmente a la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior locales, incluso a los órganos internos de control y la Secretaría de la Contraloría. ¿Considera usted que es necesaria y suficiente que sean órganos constitucionales autónomos? ¿Se prevé que la Auditoría Superior de la Federación sea órgano constitucional autónomo? ¿Cómo tienen que transformarse estos entes para ser eficaces en el combate a la corrupción? Muchas gracias. Un gran tema, una gran pregunta, y también debo señalar algo, no me acuerdo quién era, bueno, un filósofo señalaba que no me pidieran una opinión objetiva, soy sujeto y no objeto, mis posiciones siempre van a ser subjetivas, y yo tengo un gran reconocimiento por tal, me pareció un gran auditor, y tengo una buena relación con una abogada, entonces, que sí, Buchay, que además fue la que vio el tema de la zafra, ¿no? Del zafra maestra. A ver, yo creo que primero, la reforma de 2015 se ayudó. Es decir, pensar que la Auditoría Superior de la Federación, las entes de fiscalización superior de los estados, no son solamente revisores de la cuenta pública como tal, sino que pueden abarcar ejercicios anteriores o revisión concomitante o contratos que puedan tener un impacto más allá de la cuenta pública, ya es un paso importante. Es decir, se le dio mayores facultades para que pudieran trabajar. La auditoría del desempeño y la auditoría forense son dos grandes también elementos que se han ido perfeccionando y que forman parte de esta nueva estrategia de la auditoría superior. Yo lo que creo es que la revisión, yo diría lo siguiente. Primer elemento, es difícil convertirlo en un órgano constitucional autónomo, y voy a decir por qué. Porque, de acuerdo con la propia regla o las ideas que se remontan a Hamilton, en el federalista, hay tres: al poder judicial, el poder de la razón,
el poder ejecutivo el poder de la espada, la fuerza, y el poder legislativo el poder de la voz, es el que controla los recursos. Por tanto, la idea de la Auditoría Superior de la Federación tiene que haber una vinculación necesaria con la Cámara de Diputados, al ser esta la instancia que aprueba el presupuesto y que además tiene la obligación de la revisión de la cuenta pública de manera constitucional, que lo hace evidentemente a través de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué es lo que sí creo que no está ayudando? Las comisiones de vigilancia no se han convertido en muchos de los casos en mecanismos que garanticen el ejercicio imparcial de los recursos, sino muchas veces se convierten en mecanismos de control de la propia auditoría o del propio auditor. Yo creo que hay que garantizar, como sucede con los jueces, una cierta serie de reglas de inamovilidad, remuneración, garantía de remuneración, de inamovilidad, de retribución, para efecto de fortalecer el estatuto jurídico de los titulares y que puedan seguir ejerciendo su función. Ahora, es un órgano de relevancia constitucional, es un órgano fundamental para un Estado democrático, y yo creo que la gran herramienta que habría que ponerle, y déjame plantearlo así, ¿qué fue lo que no funcionó? La Auditoría Superior de la Federación presentó en este sexenio, si la memoria no me falla, 400 denuncias ante la PGR por diversos delitos cometidos por servidores públicos. Hasta el momento PGR todavía no ha ejercido la acción penal. Tal vez sea bien, ¿no? Tampoco hay que ser tan pesimistas, pero bueno, ya han tardado 6 años, ¿no? Yo creo que el problema está en 2 elementos. Tienen que convertirse en coadyuvantes en el ámbito del ejercicio de la acción penal o de la responsabilidad administrativa, y segundo, tienen que estar deben tener una mejor participación dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales para poder obligar al Ministerio Público a que ejerza la acción penal, porque lo que está sucediendo es que se hace la auditoría, se detecta la irregularidad, pero esto no se traduce en el ejercicio de la acción penal porque el Ministerio Público no quiere. En ejercicio de la idea del monopolio del ejercicio de la acción penal o la autonomía del Ministerio Público. Se debe tener como un presupuesto de que algo que haya desarrollado un ente del Estado, debemos darle un valor para que esto pueda traducirse a lo que. Respecto a los órganos internos de control, ahí hay un problema también mayúsculo. Mientras sigan siendo juez y parte, el modelo no va a funcionar. Necesitamos que estos órganos sean de naturaleza autónoma. ¿Y esto qué implica? Creo que la Secretaría de la Función Pública, finalmente, ¿qué fue lo que hizo estos años? Lo que se hizo fue que la Secretaría de la Función Pública mandaba a los contralores, pero eran validados por los secretarios de Estado. Pues perdónenme, pues entonces no es ningún contrapeso. O sea, si tu jefe y el que te paga es el secretario de Estado, entonces, ¿cuál es, digamos, el incentivo para poder desarrollar tu función de forma autónoma? Yo sí creo que igual que Sartori plantea en Ingeniería Constitucional Comparada que todo el diseño constitucional es un tema de incentivos y resultados. Necesitamos generar incentivos en los diseños institucionales para que haya mejores resultados. De entrada, un órgano interno de control que es dominado política y jurídicamente no va a desarrollar su función de la mejor forma, y muchas veces se convierten en órganos tapaderas de las administraciones federales, estatales o municipales. Ahí no me meto. Yo creo que tendremos que generar un mayor nivel de autonomía, un servicio civil de carrera. Eso es algo que ha planteado el Meréndez Sandoval, perdón por decir que es autoporra, ¿no? Y el mismo Mauricio Merino, ¿no? Es decir, lo que necesitamos sean servicios profesionales de carrera para que los órganos internos de control puedan saber que una persona que entre en los niveles más bajos pueda subir hasta contralor, que pueda haber una relación, digamos, vertical de carrera, pero también horizontal, que se puedan ir de un órgano a otro y que se genere un servicio profesional como lo tiene el INE, como lo tiene el Servicio Federal Mexicano, como lo tiene el Poder Judicial, el Ejército Mexicano, y que no se trate de cargos que cuando pasen los 3 años o los 6 años la persona los pierda. En la medida que garanticemos diseños institucionales, creo que el combate a la corrupción va a ser
más eficaz, ¿no? Doctor, buenas tardes. Comentabas hace un rato sobre las causas o las razones que tenemos los ciudadanos para votar por un nuevo candidato. Comentabas que es parte de la transparencia de la rendición de cuentas que pueda tener acceso a sus currículums, a su historial. Hay otro punto que me parece importante considerar, que son las propuestas. Muchos de los ciudadanos votamos justamente en base a las propuestas que presentan los diversos candidatos. Sabemos que un candidato pues, es un vendedor de ilusiones, a fin de cuentas, y prometer no empobrece. Entonces, incluso vemos en campañas promesas y propuestas de lo más extremo, de lo más descabellado, que sabemos que no se van a cumplir. Sin embargo, los ciudadanos podemos orientar nuestro voto hacia esas propuestas, y hemos tenido, por ejemplo, las promesas de un crecimiento al 5%, como decía Fox, realización de obras, dádiva, etc. ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no cumple con el candidato? Políticamente, hasta donde sé, creo que no hay ninguna posibilidad de reclamar, pero no sé si tú consideras, desde el punto de vista constitucional, si pudiera darse una reforma en ese sentido, y de no cumplir el candidato con lo que está prometiendo, pudiéramos incluso como ciudadanos plantear alguna acción de responsabilidad patrimonial del Estado, justamente por ese incumplimiento de las promesas de campaña. A ver, es una muy buena pregunta. El tema de las propuestas, sí. El único antecedente que tenemos en México es en el estado de Chiapas. Se estableció que una comisión de fiscalización electoral que era autónoma del Instituto Electoral del Estado fue, digamos que, una excentricidad de los chapanecos, pero así son, perdón, bueno, hay cosas excéntricas, pero tenían una muy buena idea en el fondo. O sea, yo creo que debió de haberse mantenido. Esta comisión lo que hacía era revisar las promesas de campaña y tenía la obligación de hacer la comparación de la promesa de campaña contra los programas de gobierno. Y entonces, si el programa de gobierno no correspondía a las promesas de campaña, entonces había una denuncia en naturaleza administrativa, aparte que se hacía un informe público. Después le quitaron la facultad de la denuncia y quedó solamente en un informe público que la comisión desarrollaba. A mí me pareció una muy buena idea. Desafortunadamente pues, vinieron las reformas. Ya cuando viene el año de la reforma del 2014 se suprimen todos los órganos electorales para dejarlos en el modelo que actualmente tenemos, un OPLE y tribunal local, incluso las fiscalías electorales locales, que 10 estados no tienen, y las federales. Bueno, no tanto como responsabilidad patrimonial, porque eso, la responsabilidad patrimonial implicaría una acción que haya generado un menoscabo al patrimonio de una persona o de un grupo de personas. Tanto de un acto administrativo como en Europa se puede ejercer responsabilidad patrimonial incluso por un error judicial o por una ley que ha sido aprobada y que tenga un impacto negativo. En México no tenemos salvo el ámbito administrativo, pero porque no hay una acción. Pero creo que sí se podría generar dos cuestiones. Uno, una competencia del Instituto Nacional Electoral para verificar esto, el cumplimiento de las promesas de campaña, el seguimiento de promesas de campaña y su vinculación con los programas de gobierno. Y segundo, una vez que esto forma parte de los programas de gobierno, pues sí existiría una responsabilidad administrativa por el hecho de incumplir con un programa de naturaleza gubernamental, para que entonces sí tenga sentido, porque como decía hace un momento, el único mecanismo que tendríamos hoy en día para efecto de exigirle a los gobernantes que no cumplieron sus promesas de campaña es el voto para ver si se reeligen o no se reeligen, pero ni todos los puestos son para reelección. No lo tenemos en presidente de la República, no lo tenemos en gobernadores, ni tampoco están los mecanismos lo suficientemente sólidos para poder exigirle responsabilidad de este tipo de personas. El presidente municipal que se reelige tiene mayores elementos a su disposición para poder reelegirse respecto a un candidato que viene de la oposición. Entonces yo creo que el ejemplo de Chiapas sí nos ayuda. En Perú lo hacen, pero igual queda más bien en un informe para el rechazo o aceptación por parte de la ciudadanía. Pero es un gran tema. El tema es que si la generación de muchas expectativas
generalmente puede traer un efecto contrario. Y lo que necesitamos es tener mucha claridad hacia dónde tenemos que ir caminando, ¿no? Creo que lo podríamos plantear también, la Auditoría Superior de la Federación revisar el contenido de los programas y que revisara sobre todo su cumplimiento. Al final, yo creo que la mayor parte de los temas de promesas de campaña tienen que ver con hechos, más que con desarrollos conceptuales de políticas públicas. O sea, que tiene que ver con que se instale un hospital, y todas esas cosas se podrían verificar desde una premisa de facticidad, ¿no? ¿Se hizo o no se hizo? Muchas gracias al doctor Santiago Nieto Castillo. A continuación, el director de la Casa de Cultura Jurídica le hará entrega del reconocimiento que le otorgan las instituciones convocantes. Previo a lo anterior, muchas gracias, señor doctor Santiago Nieto Castillo, por su valiosa, por su interesante y sobre todo muy útil participación en este diplomado. Es el inicio, pero nos da buenos augurios para que este diplomado rinda frutos. Y a nombre del Infocrom y de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en Querétaro, que estamos convencidos que sumando, conjuntando esfuerzos, podemos obtener mejores resultados. Es por ello que unimos esos esfuerzos, estas 12 instituciones. Ya lo mencionaba, ese rediseño, ese pensar en los objetivos y la justificación de las instituciones es lo que nos va a dar la pauta para el avance, para el progreso, para el mejoramiento de la cultura jurídica. Por ello, le agradecemos y le brindamos nuestro amplio reconocimiento por su participación en este diplomado. Quiero pedirle a todos ustedes, le brindemos un cálido y merecido aplauso al doctor Castillo. Recibe reconocimiento de las instituciones convocantes el doctor Santiago Nieto Castillo. Muchas felicidades, doctor. Muchas gracias. De igual forma, la Comisión de Transparencia de la Casa de Cultura Jurídica es un pequeño obsequio. Muchas gracias, doctor. Muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes también por su asistencia esta tarde a este diplomado. Les recuerdo que continuamos el próximo miércoles 10 de octubre con el siguiente tema de este diplomado. Muchas gracias y buenas tardes.